Muy buenos días, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. En Génesis capítulo 16, versículo 13, dice, principalmente detengámonos en esa parte que está resaltado. Tú eres Dios que ve. Tú eres Dios que ve. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mira usted ahí, Dios nos ha hablado por el Hijo. Muchas veces todo el mundo quiere opinar sobre la existencia de Dios. Unos defienden teorías científicas, viejas o nuevas, para cuestionar la intervención de un creador. Otros recurren a las catástrofes o a la injusticia para negarlo y decir que no hay Dios. Imagínese usted ahora en estos tiempos en que vemos alrededor del mundo tanta catástrofe que está habiendo en la naturaleza, el cambio climático, los terremotos, inundaciones, lluvia, frío, etc. Y de esto muchas personas se valen para llegar a la conclusión de decir de que no hay Dios. Algunos dicen, ¿será que existe Dios? Pero esta no es la pregunta correcta. Sería más bien útil preguntarse, pero con mucha humildad, ¿cómo se reveló Dios a sus criaturas? Detenernos en la cuestión de la existencia de Dios puede hacer que lo veamos como un Dios lejano, indiferente al destino del hombre. Entonces pensaremos que este tema no nos concierne. En cambio, si se reveló, si nos habló, debemos escucharlo. Su mensaje está dirigido a nosotros y es imprescindible conocerlo. La Biblia declara ser ese mensaje. Entonces surge una pregunta más. ¿Me enteré de su contenido? ¿O más bien va dirigido hacia ti? ¿Te has enterado de lo que dice la palabra de Dios? ¿Has leído la palabra de Dios? No se trata, mi amigo querido, de que sea un debate intelectual, sino de un problema moral en el que interviene la honestidad. Una última pregunta me gustaría formular en este momento. Por ejemplo, ¿realmente queremos informarnos y leer la Biblia? Es lo que yo le decía un poco antes. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Quieres leer la Biblia? ¿Te interesa saber qué es lo que dice la Biblia con relación a Dios? Pero no como un desafío, sino más bien como un llamado a descubrir el amor de Dios. Jesús nos invita en Juan capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 también nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire usted, en unos cuantos versículos vemos cómo Dios muestra su amor para con el hombre. En Juan 3:16 dice, mas Dios muestra su amor para con el hombre. Amó tanto al hombre, dice, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros, para que seamos salvos y no seamos condenados. Entonces,
escudriñando las Escrituras, leyendo la palabra de Dios, podemos conocer a Dios. Y al conocer a Dios y poder practicar lo que Él nos habla, podemos entender mejor y tener experiencia con Dios. Y esto nos lleva a que podamos ganarnos la vida eterna cuando usted y yo creamos en verdad en Cristo Jesús. Si usted es una persona que aún no ha creído en Dios, ¿sabe qué? Lea la Biblia. Lea la palabra de Dios. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Porque la Biblia, es vida. Es vida. Y dice la palabra del Señor de que la Biblia da su fruto para la cual fue enviada. Entonces, hemos leído en Hebreos 1:2 de que Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Y en Génesis, la frase, tú eres Dios que ve. Querido amigo cristiano, Dios sea glorificándose en tu vida a través de la palabra. Yo te animo en el nombre de Jesús para que desde hoy mismo, a esta hora de la mañana o de la madrugada, tú puedas decidirte en comenzar a conocer a Dios leyendo cabalmente la Biblia, la palabra de Dios. Lee la palabra, lee la Biblia, léela con un corazón predispuesto para poder dejar que Dios te hable. Y en base a ello, toma acción de tu vida y comienza a practicar lo que Dios te está hablando. Y vas a ver que los resultados van a ser favorables para ti. Nada perdemos. Intenta leer la palabra de Dios y verás que vas a seguir escudriñándola. Y de esta forma conocerás en realidad cómo Dios se reveló a sus criaturas, cómo Dios amó tanto la humanidad y cómo Dios te sigue amando y cómo Dios hoy en día te dice que si tú estás trabajado y cargado, que si tú estás con dificultades, que si tú estás con problemas, si tú estás en una encrucijada que no hay salida según para ti, tú puedes agarrarte de Él y venir a Él y poder descansar en Él sabiendo de que Él está trabajando a favor tuyo. Dios te fortalezca este día, Dios te anime y paz para cada uno de ustedes.